Hola a todos mis hermanos, aquí presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el pasado 15 de enero en la ciudad de Sincelejo. Entonces, básicamente habíamos hablado sobre la historia del Antiguo Testamento y de esa manera empezamos con el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nos da a entender aquí que básicamente todo lo que se dio, todo eso que predicó en el Antiguo Testamento, no es invento humano. Dios utilizó a estos hombres y fueron inspirados por Dios para darnos esta enseñanza que hoy gozamos siglo XXI, los siglos por venir, hasta que venga Cristo por segunda vez. En el Antiguo Testamento los profetas hablan de acuerdo a sus pensamientos o la interpretación geopolítica de su tiempo, ¿ok? Repito, en el Antiguo Testamento los profetas no hablan de acuerdo a sus pensamientos o a la interpretación geopolítica de su tiempo, sino que hablaban de acuerdo a lo que Dios les revelaba. De esta forma decían, así dice el Señor, ¿verdad? No estaban atentos a lo que estaba viviendo como tal. Sí, de pronto algunos profetas, en algunos aspectos, de acuerdo a la situación pecaminosa que vive Israel, ellos obviamente hablaban, pero su objetivo era lo que Dios les decía. No estaban con paños de agua tibia, de pronto alivianando quizás o hablando cosas bonitas a la gente, no es lo que Dios decía. Y si necesitaba arrepentimiento, había que haber arrepentimiento. O si había una palabra de esperanza, había palabra de esperanza. Era lo que Dios les encomendaba. Así que la palabra mysterium viene del latín y también deriva de la raíz griega mysterion y básicamente de la raíz hebrea ras, quiere decir secreto o cosa secreta o el secreto escatológico. El secreto escatológico, también plasmado en Daniel 2, capítulo 27, capítulo 2, versículo 27 al 30, donde Nabucodonosor quería interpretar el sueño, nadie sabía interpretarlo. Entonces Daniel le dice que esto no es de interpretación humana, solamente Dios es el que da la interpretación y al que él quiere revelarla. Entonces este secreto obviamente se encuentra plasmado en las Sagradas Escrituras y de esa manera, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, más revelada a sus hijos. Entonces, solamente Dios que le quiere revelar el secreto, el misterio de la palabra de Dios para darlo a conocer, predicarlo. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay secretos que están en la Biblia. Solamente pueden conocer esos secretos aquellos que tienen esa intimidad con Dios, aquellos que tienen esa búsqueda de Dios. De lo contrario, nadie puede conocer como tal los secretos de Dios, los misterios que están plasmados en las Sagradas Escrituras. El hombre no puede descubrir por sí mismo este designio de la voluntad divina, sino por revelación divina. Este misterio se constituye en un instruir, en un enseñar, Efesios 1:9, de modo que las personas cada día se instruyan en la palabra del Señor. Entonces quiere decir de que el cristiano debe estar dispuesto a escuchar instrucción, debe estar dispuesto a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, debe estar dispuesto a estudiar. Si no estudia, no es instruido por un maestro, una persona que básicamente le dé las directrices de acuerdo a la palabra de Dios, o si una persona instruida en la palabra, no va a aprender, no va a descubrir esos secretos, esos misterios. La única manera es que esté dispuesto a recibir enseñanza y estudiar para esa manera ir descubriendo los misterios que Dios quiere revelarle cada día a su vida. Salutis también significa salud, salvación, estar libre o a salvo de cualquier peligro, ya sea físico o espiritual. Quiere decir de que esta salud, este misterio salutis, se ve manifestado también en la salud física y espiritual y en la salvación como tal del ser humano. También habíamos hablado sobre el código Hammurabi, escrito en 1790 a.C., encontrado en 1901 después de Cristo. Y de esta manera, este código Hammurabi básicamente son inscripciones que hicieron en esa época. Hammurabi fue un rey egipcio, existió en esa época y de esa manera, 500 años antes que naciese Moisés, ya Hammurabi dejó escritos, dejó códigos, dejó algoritmos matemáticos, sistemas contables, también dejó escrito medidas arquitectónicas de ingenierías de obra civil. Entonces ya para esa época los babilonios, egipcios ya estaban avanzados en la escritura, estaban avanzados en las matemáticas, estaban avanzados en la geometría y muchas cosas más, muchas ciencias. Quiere decir que para la época de Moisés
ya la cultura egipcia estaba súper avanzada. ¿Por qué? Porque venían con este legado de Hammurabi. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos ateos dicen de que, o agnósticos dicen que para la época de Moisés los egipcios eran alfabetas, no saben leer ni escribir, imagínense. Cuando ya 500 años antes de Moisés ya los egipcios escribían, los babilonios escribían. Quiere decir, para la época de Moisés ya tenían escritura, tenían básicamente todas las reglas arquitectónicas y asimismo la cultura estaba avanzada. ¿Por qué lo digo esto? Porque si ellos dicen de que para la época de Moisés los egipcios estaban atrasados, no saben leer escribir, entonces están diciendo que Moisés no escribió el Pentateuco o la Torá, los 5 primeros libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, ¿no? Y si ellos dicen eso, déjenme decirle que están tirando por el suelo la historia de la creación. Pero está comprobado que Moisés sí escribió la Torá, sí escribió los 5 primeros libros de la ley, porque en primer lugar era nieto del faraón, estaba en la casa del faraón, fue instruido por el faraón también. Y de esa manera Moisés ya tenía todos los conocimientos, perdón, no solamente de Hammurabi, de los escritos de Hammurabi, sino también de toda la ciencia que tenían los egipcios. Quiere decir de que Dios permitió que Moisés se criara allí en Egipto para recibir todo este conocimiento en gramática, en letras, en matemáticas y asimismo escribir la Torá, los primeros 5 libros de ley. Así que el Código Hammurabi nos confirma de que Moisés sí escribió los primeros 5 libros de la ley y de esa manera es el autor de estos primeros 5 libros. Quiere decir, y asimismo se confirma de que la historia de creación sí existió y de esa manera la historia del pueblo de Israel sí existió. Y lo corrobora el Código de Hammurabi. La Tanaj básicamente son el Antiguo Testamento de los judíos y de esa manera es como un acróstico. Básicamente, por ser la última letra de la forma Kaf final, ¿verdad? Se pronuncia suave como una J, no como una K. Por eso es Tanaj y no Tanaj como tal. Entonces, la Torah, ley, los Neví, los profetas y los Ketubín, los escritos, que básicamente cómo está subdividida la Biblia hebrea, como es la misma de nosotros. La diferencia es que nosotros a la ley le llamamos Pentateuco, los Neví, profetas mayores y menores, que para los judíos son los mismos. A veces decimos mayores y menores porque de pronto quizás algunos creen de que, digamos, tienen mayor rango. No, profetas mayores y menores decimos así porque los profetas mayores escribieron más y los menores escribieron menos, pero en sí son los mismos profetas y estuvieron en las mismas épocas como tal. Y los ketubines son los escritos, que ya son los libros históricos y los libros sapienciales o de sabiduría como tal que uno llama. Pero son los mismos del Antiguo Testamento judío, el Antiguo Testamento que manejamos nosotros también, los protestantes, los evangélicos. ¿Ok? Bien, el Génesis, hebreo es Bereshit, en el principio, griego es Genesis, origen. La creación, Dios hizo el mundo de la nada. Cuando decimos que Dios hizo el mundo de la nada, quiere decir que hizo el mundo, el universo, sin materiales persistentes. Y de esa manera, con su voz, con su palabra, creó todo lo material que nosotros vemos. Dios no está limitado por el tiempo, la materia y el espacio. Es ilógico decir que ¿quién creó a Dios? En este caso, confrontamos a las personas que hacen este tipo de cuestionamiento. Y de esta forma le preguntamos, ¿el universo te creó a ti? Si dice que sí, entonces usted le hace otra pregunta. ¿Y quién creó el universo? Se va a encontrar con Dios, obviamente. Entonces es ilógico decir, ¿quién hizo a Dios? Es ilógico, ¿verdad? Porque automáticamente usted le hace otra pregunta. Bueno, ¿quién te hizo a ti? Él te va a decir que el universo, el Big Bang, lo demás. Bueno, sé quién creó ese Big Bang, ese universo, ¿verdad? Y se va a encontrar, obviamente, con Dios. Entonces, esa pregunta es ilógica. Y los ateos, obviamente, inconscientemente, saben que hay un Dios, hay un creador. Hay una rama de la filosofía que es la metafísica. Y la metafísica afirma de que este mundo no se creó a sí mismo. La metafísica afirma que este mundo lo rige un creador, un ser supremo. Y sabemos que ese es Dios, obviamente, en ese área. Bien, Génesis 1.1. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio y la tierra, la materia. Entonces quiere decir de que Dios está por encima del tiempo, el espacio y la materia. Si Dios estuviera condicionado por espacio, tiempo y la materia, no es Dios. Tiene que ser Dios para estar fuera de estos elementos, ¿verdad? Y que de esa manera constituyen el universo. Tiempo, espacio y materia. El tiempo, obviamente, pasado, presente y futuro. Espacio, altura, anchura y profundidad. Y materia, sólida, líquida y gaseosa. Estos tres componentes ligan como tal el universo, el planeta Tierra, y Dios está por encima de ellos como tal. Y nosotros nos limitamos a ello. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo vemos allí.
plasmado, tiempo, espacio y materia, lo que hemos hecho de lo que no se veía por el poder de la palabra de Dios. El científico John Cassius empezó a crear luz artificial y, digamos, de una forma accidental creó luz artificial, calentando agua a través de un objeto ultrasónico. Y de esa manera ocurrió un accidente científico de que emitió el sonido, emitió el agua y automáticamente sale la luz como tal. Pero la ciencia, antes que descubriese eso, ya lo vemos en el Génesis, básicamente. Entonces la ciencia, entre más investiga, se acerca más a la palabra de Dios. ¿Y qué vemos en la creación? Agua, sonido y la luz. Lo primero que Dios hizo, hágase la luz. Su voz, el agua, su voz, que es el sonido, había agua y se creó como tal la luz en ese aspecto. Lo usé también con un rayo. Cuando cae un rayo, hay componentes de agua, sonido y luz también. Entonces, cada vez que cae un rayo, se acuerda de la creación, ¿verdad? Que Dios hágase la luz y la luz fue hecha. Estaba la voz, su sonido, había agua y luz automáticamente. Y eso es lo que compone un rayo como tal. Agua, luz y sonido. Y este vasto universo, que es la Vía Láctea, donde nosotros vivimos, la galaxia, nosotros vivimos aquí en la mitad de esta galaxia prácticamente. Estamos aquí y morimos, ¿verdad? Y estamos en caso esparcidos del espacio. Entonces la ciencia dice, ¿quién nos puso allí? En la mitad, mismo Dios, para darnos vida. Y en una parte del mundo, del universo, no hay vida, ninguna persona, solamente en el planeta Tierra. Y también los científicos a veces se preguntan por qué somos el tercer planeta. Si estuviésemos aquí nos morimos de frío. Y si estuviésemos aquí cerca de Mercurio también de calor, nos morimos de calor. ¿Quién nos puso allí? Entonces alguien nos puso allí para tener vida, ¿verdad? Porque en ninguna parte del universo hay vida. Y de esa manera cuando vienen los asteroides, vienen los meteoros, que son piedras y llamas de candela más grandes que los países que tenemos aquí en el planeta Tierra, o que un continente del planeta Tierra, estos planetas absorben a estos asteroides de tal manera que llegue aquí a la Tierra como una piedra pequeña, lo que llamamos estrella fugaz. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Son los escudos que tiene la Tierra, y los científicos dicen, estos planetas sirven de escudo para proteger la Tierra, pero antes que la NASA descubriese eso, ya lo vemos en la Biblia. Rey David, fíjese lo que dice David, Salmo 47:10, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. El rey David no tenía una nave, no tenía un cohete para mirar todos esos planetas. ¿Quién se lo reveló? Dios. Y de esa manera los planetas son los escudos de la tierra. Un breve análisis también de la teoría de la evolución. El hombre dice, los evolucionistas dicen que el hombre vino del mono, pero tantos años el mono sigue siendo mono. Yo nunca he visto un mono convertirse en hombre. El perro sigue siendo perro, yo no he visto un perro convertirse en caballo. Entonces esa teoría obviamente no tiene validez como tal, no tiene validez, y de esa manera básicamente hay más coherencia en lo que dice la palabra de Dios, que Dios hizo el hombre del polvo de la tierra, y todos los componentes que tiene la tierra lo tiene el hombre: sal, sodio, magnesio, potasio, todos los componentes que tiene la tierra lo tiene también el cuerpo del hombre, ser humano. Entonces esa teoría obviamente como tal queda refutada en ese aspecto. Estos animales dinosaurios sí existieron, dinosaurios, y de esa manera básicamente la Biblia nos habla de Behemoth, nos habla de estos dinosaurios. Bueno, de pronto para la época de Noé, digamos, ya no existían, porque a veces muchos se preguntan, bueno, ¿por qué Noé no incluyó dinosaurios en el arca? No existían estos animales. Sí habían ciertas especies como el cocodrilo, el camaleón, el dragón de Komodo, que son especies de dinosaurios, pero ya especies menores. Pero estos animales ya se habían extinguido, obviamente para esa época, por causa del pecado del hombre. Y fíjese que Noé toma un derivado del petróleo, que es la brea, y calafeteó como tal el arca. Y sabemos que la brea es un derivado del petróleo, y el petróleo básicamente es combustible fósil, que es dinosaurios ya en vía de extinción, dinosaurios que ya se habían petrificado, ya estos dinosaurios ya habían entrado en un estado digamos, de descomposición, y ahí se crea el gas natural y el petróleo. Entonces quiere decir que para la época de Moisés había petróleo, quiere decir que estos animales ya estaban extinguidos, y pudo meter cocodrilos, camaleón, iguanas, o también dragón de Komodo, que son especies menores de dinosaurios, de reptiles. Y aquí vemos los días de la creación. Los últimos 3 días de la creación son resultados de los primeros 3 días. Así que día 1, luz, oscuridad. Día 4, sol, luna, estrella. Fíjense, es resultado de los primeros 3 días de la creación. Entonces, luz, oscuridad, sol, luna, estrella. Quiere decir que el primer día ya Dios hizo el sol, la luna, la estrella, sino que el cuarto día le dio el acabado. El segundo día, agua y cielo, ya Dios hizo las aves y los peces, sino que el tercer día les hizo los acabados, ¿verdad? Cómo tenían que volar, cómo tenían que nadar en el agua. El tercer día, mares y tierra, ya tenía el propósito del hombre, sino que le dio el acabado en el día sexto, animales y también las grandes bestias y el ser humano como tal. Y el descanso, Shabbat, ¿verdad? Entonces quiere decir que los primeros 3 días Dios hace y crea, y los últimos 4 días Dios forma y modela como tal.
Y eso es lo que vemos en los 6 días de la creación, días de 24 horas, oígase bien, no como dicen algunos que Dios hizo la creación en 6.000 años, no, 11.000 millones de años, no, de ninguna manera, son días de 24 horas y fue la tarde y la mañana un día. Entonces quiere decir que Dios hizo la creación en 6 días, días de 24 horas, literalmente, ¿ok? Entonces es lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, porque si no dijera eso, ¿no? 6 días trabajarás y al séptimo día descansarás, o sea, 6.000 millones de años trabajará, el séptimo día descansará, y eso no lo confirma. 6 días trabajarás, porque así como Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, también trabajarás 6 días y el séptimo día descansarás, ¿verdad? Entonces, eso no dice trabajarás 6.000 millones de años porque Dios hizo la tierra 6.000 millones de años. Es incoherente como tal. Entonces, ahí lo confirma. Días de 24 horas como tal. ¿Ok? Días de 24 horas en ese aspecto. Y bien, la próxima clase, ya para el mes de febrero, vamos a hablar de la caída del hombre. ¿Ok? Entonces queda como tarea. Bueno, que mi Dios santo les bendiga.